Bien, Bea, muchísimas gracias. Estamos a 2 minutos de las 9 de la mañana y parte de estos temas vamos a conversarlo sin lugar a dudas con Raúl Montero, presidente de OCE, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo anda? Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es la situación actualmente con el tema de las inundaciones y la afectación que hubo en plantas potabilizadoras en los días previos a la Semana de Turismo? Bien, diría que la situación es normal en todos lados. El punto más afectado fue Florida, que tuvo que interrumpir el funcionamiento de la usina. El agua llegó superó en 1,17 m el piso de la sala de bombas. O sea que inundó bombas, tableros. Los funcionarios habían trabajado muchísimo el día jueves, anterior al feriado de turismo, y habían hecho una taguía, habían tratado de proteger hasta casi medio metro por encima. Era prácticamente el máximo que había llegado en Florida y el agua superó ampliamente ese nivel. Tuvieron que cortar. Luego nos costó mucho volver a la normalidad. ¿Por qué? Porque, primero, hay que ser paciente. Después que se vacía una red totalmente, hay que ser paciente. Si uno sale si me permiten, a lo loco, a dar agua y a toda la presión que uno puede, lo más probable es que rompa algunos lugares de la red porque se forman bolsones de aire. La presión. Y provocan golpes de presión en la red que rompen. Entonces hay que ser paciente, hay que tirar agua porque hay que dejar salir aire y con el aire a veces sale algo de agua. Y además la gente tiene una demanda insatisfecha, claro, de un día, es lógico. Entonces hay un consumo alto en general. Así que nos costó casi un día tener agua en los tanques y normalizar. Recién el sábado antes de que empezara el feriado de la Semana de Turismo, recién se empezó a normalizar la situación. Y no hemos tenido problemas hasta ahora, por suerte. Ahora, Montero, estas situaciones excepcionales seguramente, y como en todos los casos, dejan enseñanzas. A futuro, ¿no se puede prever este tipo de situaciones para que no vuelvan a suceder? ¿Qué puede hacer la OCE? No sé, pregunto desde la ignorancia, ¿algún tipo de canaleta, subir la planta, subir de piso, determinadas obras de infraestructura para que no se vuelva a inundar la planta potabilizadora? No, pero muy bien la pregunta. Se pueden hacer muchísimas cosas. Desde lo máximo, que fue lo que se hizo en Durazno, en el 2007 la usina la pasó por arriba del agua también, el río allí, y se hizo una usina nueva. Era una usina que ya estaba muy vieja, además era inundable, se hizo una usina nueva. Eso es lo más radical. Claro. Pero en otros lugares, Tacuarembó, por ejemplo, se hizo una taguía tratando de preservar la usina. Una taguía, un muro de tierra, de muro de contención, tratando de preservarla. Se puede hacer eso, se puede levantar, como usted dice, en algunos niveles. Tengan en cuenta que a veces las bombas están un poco exigidas, o sea, las bombas a veces están exigidas en cuanto a la succión, o sea, no pueden estar muy alejadas ni en distancia ni en altura del nivel del río de donde extraen el agua. Claro. Entonces, a veces uno puede tocar o no, pero se puede levantar, se puede aislar, se puede hacer una usina nueva. ¿Y qué están pensando hacer? Y bueno, yo ya he estado hablando con el gerente general y con algunos jefes técnicos, que me gustaría tener un estudio rápido de eso, a ver qué podemos dejar planteado. Creo que cada lugar es diferente. Por ejemplo, Florida. Florida, no sé si conocen, pero Florida está dentro de la planta urbana ya la usina, que la rodeó la ciudad. Parece un buen lugar para plantear, reubicar esa usina. No hay proyecto, no hay nada todavía, ¿verdad? Pero parece un buen lugar. ¿Ya pasó esto? Además tiene una situación de que está rodeada por la ciudad. Bueno, parece un buen lugar para replantearse hacer una usina nueva. Rosario y Nueva Helvecia, o elevarlas o protegerlas. U otra cosa que nos enseñó la sequía. Tal vez sea el momento de plantearse una usina única para Rosario y Nueva Helvecia y que tenga más agua permanente, aprovechando el nivel del río de la Plata en el río Rosario. O sea, tener un nivel permanente de agua, además siempre dulce ahí, en ese lugar,
porque está muy al oeste, así que, y que esa usina pueda proveer a las dos localidades, que ya están unidas además producto de la sequía. Cosas que se hicieron durante la sequía sirvieron ahora durante las inundaciones, porque hubo un momento que Nueva Helvecia le dio agua a parte de Rosario. Antes fue al revés, en la sequía Rosario le daba agua a algunas zonas que Nueva Helvecia alimentaba. Así que creo que tenemos que estudiar rápidamente, seguramente lo planteemos mañana en directorio, formalmente, por más que informalmente ya lo venimos conversando. Ahora, Montero, ha cambiado radicalmente de un año a otro, ¿no? A esta altura del año pasado estábamos comprando bidones de agua, el agua era prácticamente intomable. Todo eso se va a tener en consideración, recién señalaba la situación de Rosario y demás, pero se puede proyectar en base a inundaciones, pero también en base a sequías como la de 2023. Bueno, primero quiero decir que yo la tomaba el agua en Montevideo. Bueno, la era un tomaba. poco difícil tomarla, De gusto ¿no? estaba brava. Pero yo la tomaba. Y aquí estoy. Son totalmente opuestos los fenómenos, pero por ejemplo en Rosario y Nueva Helvecia soluciones para una cosa no sirvieron para la otra. Claro. O sea, indudablemente que hay medidas que sirven solo para las inundaciones y no tienen nada que ver con la sequía. La sequía tiene más que ver con la fuente de agua. Y bueno, tal vez no sea tanta casualidad que justamente, vieron que los lugares que más sufrieron la sequía, en general también fueron los que más sufrieron la inundación. Nueva Helvecia, Rosario, San José, Florida también sufrió mucho. Se salvó Minas en esta inundación, por más que tuvo algún problema de calidad de agua y hubo algún problema de funcionamiento de la usina porque vino una especie de riada desde las sierras y cambió tanto la calidad del agua bruta que hizo que la usina tuviera complicaciones durante unas horas. Eso es lo que yo le quería preguntar. ¿Qué pasa con la afectación de la calidad del agua bruta en estas circunstancias de inundaciones que muchas veces pasa, ¿no? Que se mezclan aguas, etcétera? ¿Cómo estamos en esa situación? No, yo creo que nosotros en Aguas Corrientes, a la cual no llegué, porque no pasó nada, pero tuvimos un momento muy crítico. Estuvimos en un nivel de 10,75. Nosotros estábamos tratando de proteger hasta 12 la usina. O sea, estuvimos lejos del nivel de protección, pero igual estábamos en una situación muy compleja. Creo que nos salvamos porque la turbiedad no era tan alta. O sea, ¿qué pasa cuando la creciente? Suben las turbiedades mucho. O sea, los lodos que hay que extraer del agua potabilizada son muchos. A veces las usinas pueden no estar preparadas para tanta cantidad de lodos, pero en general en Uruguay son tratables las aguas. Las usinas están preparadas para tratar el agua en una crecida. Cambia radicalmente, ¿verdad? Cambian los parámetros, cambia la alcalinidad, cambia el pH, cambia cantidad de cosas. ¿Y la calidad del agua que le llega a los hogares, entonces, tiene cambios también? No, puede tener algún matiz, porque a veces se mezclan algunos metabolitos, de algunos seres, pero nosotros siempre cumplimos la norma. Por ejemplo, en esta sequía en esta inundación, disculpen, no tuvimos problemas de calidad de agua. A veces la gente piensa que le siente un poco de gusto a veces como a humedad. Sí, a barro puede ser. Tuvimos algunos reclamos, no muchos, en Montevideo, por ejemplo, y eso se debe a metabolitos que producen algunas algas a veces, algunos hongos. Sí, las cianobacterias producen metabolitos. ¿Hay cianobacterias por estas horas? Siempre hay, bueno, pero poquitas, muy poquitas, son totalmente dominables. Hubo más antes de la lluvia, ¿verdad? Muchas más en Paso Severino. Hubo en el arroyo Sarandí, que alimenta la usina de Floresta y Costa Azul. Por un día estuvo complicado el tratamiento, pero luego se logró dominar y luego bajaron las algas y las cianobacterias. Y en el Paso Severino estábamos en alerta. Y bueno, y luego la lluvia, lo que pasa es que la lluvia nos cambió, en un día nos cambió 3 veces el agua.
esa semana antes de las inundaciones yo hice el promedio y pasó el agua por día de todo Paso Severino. Fíjense que hace un año llegamos a estar con menos de un 1%. Claro. Con un 1%. ¿No? Hablando justamente de esto, Montero, de lo que pasaba hace un año y de las obras que usted decía se hicieron y se proyectan, ¿qué van a hacer con Velastiquí, lo que se hizo en Velastiquí, lo que se hizo en el San José? Porque de alguna manera, por algunos trascendidos, el Ministerio había ordenado el desmantelamiento de esos trabajos. ¿Qué va a terminar haciendo la OCE con eso? El Ministerio nunca nos ordenó el desmantelamiento, nos pidió un plan de desmantelamiento. Ajá. En la medida que se cumplieran algunas hipótesis de embalses llenos y de un panorama, un pronóstico, lo cual es más difícil de evaluar, de lluvias por encima de lo normal durante un periodo en 6 meses, no recuerdo bien cómo decía. Yo les diría que en principios de marzo yo estaba preocupado porque no estábamos poniendo en funcionamiento el bombeo del río San José. Si no hubieran venido estas lluvias, yo creo que tendríamos que haberlo puesto en funcionamiento para tratar de llegar con Paso Severino lleno al comienzo del verano. Porque además mucha gente está anunciando que puede venir una sequía en la primavera que viene. O sea que usted no es partidario de un desmantelamiento de esas obras, porque uno tiende a pensar el uruguayo, invertimos un montón de plata en eso y fue como tirarlo a la basura, entre comillas. Ahora hay que desmantelarlo. Cuando una crisis tan grande y cuando está el agua por más que tuviera fea, cuando está el agua de 1,5 millones de personas en juego, no es plata tirada lo que uno haga, ¿verdad? Bien, por eso lo puse entre comillas. Sí, pero, a eso me refiero. pero miren que a uno, cuando hace cosas en emergencia, por eso cuesta a veces tomar las decisiones. Porque uno sabe que capaz que está invirtiendo en algo que después no va a poder usar. Después no lo va a usar. Y además, ¿y sabe qué? Estaba deseando no usarlo, porque si no lo usa es porque se normaliza la situación. Claro, ahora no se puede usar nada de lo que se hizo en Velastiquí. Yo creo que sí, creo que sí. Paso Severino son 2.500 kilómetros cuadrados. Disculpen los números, 2.500 kilómetros cuadrados, pero son 2 números nomás. El río San José tiene 3.500 kilómetros cuadrados. O sea, no creo que debamos desperdiciar tener la posibilidad de abrir Paso Severino lo más tarde que podamos. Claro. ¿Verdad? Si el río San José no sigue trayendo agua suficiente para San José y le sobra como para Montevideo, que en general es lo que pasa. Entonces yo creo que debemos hacer un proyecto definitivo que cumpla todas las garantías ambientales que tenga que cumplir, pero no desperdiciar esa inversión que nos permite. Velastiquí era algo provisorio. Velastiquí era, si yo tengo el río Santa Lucía, tengo aguas corrientes, Velastiquí era algo provisorio que estaba aguas abajo para poder sacar esa agua que nos permitió dar el agua durante la sequía. Si no, no teníamos nivel, porque cuando la marea bajaba se nos iba el agua. Entonces Velastiquí nos dejaba un mínimo. No existe Velastiquí con estas... pueden estar las válvulas, pero la tierra seguramente se fue, lo cual es lógico. Y además, gracias a Velastiquí, nosotros tuvimos agua durante 2 meses. Si no, no lo hubiéramos podido. Ahora ya el bombeo del río San José ya llega a aguas corrientes, ni siquiera precisamos Velastiquí como depósito intermedio. O sea, podría tener un sentido para el trasvase, pero eso hay que buscarle una solución ambiental aceptable y duradera, y hay que plantearlo. Yo lo estuve hablando con alguna gente del Ministerio de Ambiente. Tenemos que verlo. Lo que pasa es que aquí nos van pasando cosas por arriba y a veces nos quitan tiempo para Montero, y hablando de la situación del año pasado, y un dato que creo que nos llamó la atención a todos, tiene que ver con esa pérdida prácticamente del 50% por las cañerías rotas que tiene OCE. Se habló mucho de la inversión, del costo que tenía y sobre todo lo que representa una obra de esas características, teniendo en cuenta la cantidad de años que tienen justamente esas cañerías. ¿Se viene proyectando una inversión importante de OCE en ese sentido de la recuperación de esas cañerías? Sí. Por lo que pasó y por lo que puede volver a pasar próximamente si se da esa sequía nuevamente en primavera. Se está estudiando. Se hablaba de 400 millones. Primero, se está trabajando, porque siempre estamos trabajando en política de reducción de agua no contabilizada.
Lo que quiero hacer una precisión, ese 50% de agua que se pierde en general, muchas veces, porque si estamos hablando de falta de agua de la gente, parte de ese 50% que se pierde es más un problema financiero que un problema de abastecimiento de agua, porque mucha de esa agua va a la gente. O no la paga o no la medimos bien, pero no es que no sea útil a la gente. Claro, no es por roturas. Desde el punto de vista humano no es una pérdida, ¿verdad? Y para nosotros es importante. Bueno, pero fue el dato que dio Castañino, ¿no? El año pasado. No, pero yo no lo estoy contradiciendo. Estoy diciendo que yo no mido cerca del 50% en promedio. Miren que hay lugares del 75%. Florida, por ejemplo. Florida anda por el 70% de agua medida, o sea, se pierde un 25, un 30. Minas es muy parecido. Rosario es muy parecido. O sea, hay lugares del interior que funcionan muy bien comparándolo con los estándares internacionales. Pero parte de esa agua que no se mide o no se cobra, no es que no tenga un uso, no es que no sea útil desde el punto de vista de la gente. No está contabilizado lo que no se cobra a esas personas o lo que no se paga por parte de esa población y la parte de las cañerías rotas. ¿No hay un número exacto de cada uno? ¿O un aproximado? Bueno, pongámosle que de ese 50%, un 30% sea por pérdidas físicas. Esa sí es agua que se va, que la ves en la calle, o que se vaya por el saneamiento o se vaya por el terreno y se infiltre, y el otro 20% sea agua o que medimos de menos o que hay fraude o robo. ¿Qué pasa con esa reparación de las cañerías entonces? Bueno, siempre estamos reparando. Y te diría que Montevideo está gastando mucho menos agua este año. El pico del año pasado, no sé si recuerdan, fue en febrero, fue de 702.000 metros cúbicos. No llegamos a 640.000 este verano. O sea, la gente tomó conciencia. Yo creo que sí, creo que hubo una reducción de presiones, una regularización de presiones que por ahí va por reparar tuberías, pero va por regular presiones en toda la red. Ese es el estudio que estamos haciendo. No tener presiones innecesarias. Las presiones innecesarias hacen roturas más frecuentes y hacen que si se rompe además salga más agua. Claro, y se desperdicia más agua también en el uso. Ahora, ¿hay alguna estrategia para trabajar en las pérdidas, ya sea, aunque tengan consumo humano? Porque si es una afectación financiera al ente, por supuesto que también priva de otras inversiones, como hace UTE, ¿no? Que siempre están buscando la manera de que quienes no están de forma regular, bueno, se regularicen justamente. ¿Hay un plan de trabajo en ese sentido? Reparaciones de cañerías con ese 30% de pérdidas, pero para quienes roban agua, por ejemplo. Bueno, en las dos cosas siempre estamos trabajando nosotros. En la reparación muchas veces las reparaciones, las pérdidas no dependen tanto de esas pérdidas tan visibles y que nos rompen los ojos y que nos duelen, que le duelen a los vecinos y les avisan a ustedes y que nos duelen a nosotros también, ¿no? No es que no nos importe, pero muchas veces las pérdidas son la suma de muchas micropérdidas en las conexiones. O sea, por eso es un tema tan difícil de abarcar. Pero sí hay planes permanentes y además estamos haciendo un estudio para dividir todos los 18.000 kilómetros de red que tiene OCE en sectores, en unos 700 sectores más o menos, para hacer más dominable eso. Ya en algunos lugares está funcionando eso, se está trabajando en eso, Paysandú, por ejemplo. En algunos lugares ya se sectorizó la red hace tiempo. ¿Qué quiere decir sectorizar? Bueno, tengo una red amplia, cierro una parte, la mido y puedo controlar más si lo comparo con lo que gasta toda la gente de ahí. Y bueno, y si no me da, veo qué pasa y sigo y controlo la presión. Eso ya se está haciendo, es lo que vamos a tratar de hacer en todas las redes del Uruguay. Y bueno, no creo que la solución pase por sustituir todas las redes. Es la cifra que manejó alguna de ustedes dos, de 400 millones de dólares. Montero, con respecto a las pérdidas, me quiero focalizar sobre el robo de agua. ¿Usted tiene algún dato sobre si se han incrementado las denuncias por parte de OCE a las autoridades, Fiscalía, Policía, de manipulación de medidores o literalmente de robo de agua por parte de alguno de los clientes de OCE?
Hay un tema endémico ahí siempre, no tengo el número ahora, pero miren que una de las cosas que estamos haciendo en Montevideo, que es una obra muy linda, porque cumplimos dos cosas. Una es darle un servicio digno a la gente, pero hemos instalado entre el año pasado y lo que va de este año 40 kilómetros de red nueva en Montevideo en asentamientos. Es gente que ya, mucha de ellas tiene agua en forma irregular. Me cuesta decirlo, Robo, porque el agua es un servicio esencial, claro. O sea, es necesario para ellos tener agua. Bueno, nosotros estamos tratando de regularizar esa red. Con eso dignificamos ese servicio, pero a la vez indirectamente también, en general esas redes precarias, caños tirados como vienen, cualquier calidad de caño, son una gran fuente de pérdidas. Entonces estamos también tratando de solucionar ese tema de disminuir las pérdidas. Montero, ya tenemos que cerrar, pero no queremos dejar de preguntar por Arasatí, en qué está el proceso. Y bueno, como decía la legisladora Echeverri, se ha dejado de lado informes de la academia a propósito de la viabilidad y el impacto ambiental que podría tener esa planta. Bueno, Arasatí estamos trabajando en 2 o 3 niveles. Nosotros en las expropiaciones de los terrenos necesarios para hacer la planta. El Ministerio de Ambiente está trabajando duramente con la parte de impacto ambiental. Supongo que las empresas están trabajando en los cierres financieros y en el proyecto ejecutivo. Por más que no se ha firmado el contrato, que se va a firmar, supongo que en abril. Sí, en abril, o sea, en este mes. No sé, la diputada Echeverri planteaba un tema de audiencias públicas. Esas audiencias públicas están previstas y supongo que en esta semana que viene ya van a empezar algunas, por lo que tengo... No lo tengo muy clara la fecha, pero ya van a empezar algunas audiencias públicas. O sea que se van a cumplir las formalidades que establece la normativa, ¿no? ¿Le sorprendió algo en el estudio ambiental que elaboró OCE y que detectaron la presencia de cianobacterias en esa zona? Era como una advertencia que ya había previamente, ¿no? Miren, dígame un lugar con agua dulce suficiente para Montevideo que esté libre de las cianobacterias y yo voy corriendo. No existe eso. Paso Severino tuvo cianobacterias durante los efectos de esas cianobacterias los mitigábamos en el tratamiento de la planta de aguas corrientes. El río Santa Lucía Grande esta vez estaba libre de cianobacterias, pero ha tenido cianobacterias en otros momentos. Nosotros para las cianobacterias tenemos que prepararnos para combatirlas en la planta. También queremos combatirlas antes, ¿verdad? Pero en la planta, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? Montero, la del estribo, 30 segundos. Hoy, 2 de abril, el presidente de OCE puede asegurar que para la primavera, que se anuncia va a ser una sequía relativamente importante como el año pasado, ¿no va a haber problemas de agua como hubo el año pasado? Yo lo que le puedo asegurar es que sabemos mucho más que el año pasado, que tenemos cosas preparadas que ya hicimos para el año pasado y que vamos a estar mucho más atentos para eso. Y además tenemos ideas como para hacer cosas complementarias de las que ya tenemos a los efectos de que no pase. Yo me animaría a asegurar que sí, que estamos preparados para que no haya un corte de abastecimiento. Bien. Muchas gracias. A la orden. Cerramos por